lo que Lorel Quiles hace Sí, hace como 3 días reveló en las redes sociales. sí, yo lo leí. ¿Lo leíste? Está bien, bien intenso. Sí, sí. Confesar o sacar a relucir para beneficio de los demás situaciones que se viven a nivel de pareja, es una situación muy difícil para cualquiera. Tienes que sentirte bien seguro de ti, bien seguro de la relación, para cuando compartes y haces público situaciones que has vivido en la relación, que fueron de choque, que fueron de verdad, de crecimiento, y donde una parte tuya no luce muy bien en primera instancia, que es lo más que llama la atención, porque ella no está hablando de la actitud del esposo, está hablando de la actitud de ella, ¿ok? Así que en ese sentido se hace un ejercicio más difícil porque todos queremos lucir lo mejor que podamos ante el público. Esa parte honesta de Lorel me impresiona y se sigue ganando mi respeto cada día más porque es una parte difícil y la enseñanza que trae es bien poderosa. Bueno, ella revela lo siguiente en las redes sociales. Sí. Hace 3 días, Lorel Quiles dice lo siguiente: hace unos años, mi esposo y yo tuvimos una discusión muy fuerte en la que yo me desesperé tanto que le alcé la voz. Yo sabía que una decisión que él pensaba tomar no era conveniente y los resultados no serían provechosos para nuestra familia. Él insistía en ello y yo me molesté tanto que le grité, le di la espalda, tiré la puerta y salí a caminar. Mientras caminaba, el Espíritu Santo me habló muy dulcemente y me dijo: le faltaste respeto a tu esposo, ve y pídele perdón. Yo contendí con 1000 razones dentro de mí, o sea, yo tenía la razón, pero la razón en aquel asunto no me daba la razón en este otro. Yo le falté el respeto a mi esposo y tenía que pedir perdón. Así que regresé a la casa, fui donde mi esposo y le dije: ¿sabes? El sacerdote de esta casa eres tú, no yo, perdóname. Yo confío en que nos amas y no tomarás decisiones que perjudiquen a esta familia. Confío en que todo lo que estás poniendo delante del Señor y que Él es quien te dirige. Perdóname, no debí desconfiar y hablarte así. Bueno, no pasaron 2 días y él cambió de parecer. Al final, él me dice que mi respuesta lo hizo reflexionar y darse cuenta de que él no había puesto ese asunto delante del Señor, por lo que iba a cometer un grave error. Desde ese día su devoción ha cambiado. El peso de mi actitud por mis palabras lo hizo aún más consciente de su responsabilidad. Ahora me dice: si tú confías en mí, más me vale que yo busque la voluntad de Dios. Perdonar cuesta, pero si somos honestos, pedir perdón puede costarnos aún más. Pero si le creemos a Dios también en esto, podemos librarnos de malas decisiones y malos resultados. Lorel Quiles. Me encantaría abrir las líneas para que en esta mañana muchas chicas que tal vez han vivido la experiencia o maridos que han vivido la experiencia a la inversa nos puedan llamar, pero que las llamadas estén en línea con lo que Lorel expone. Lo que Lorel está exponiendo es un momento donde Jeff se perfilaba a tomar una decisión que ella entendía que no era la correcta y que en la discusión de eso perdió la tabla y le falta el respeto. Y que en el proceso el Espíritu Santo le habla y la trae a pedirle perdón y, ¿verdad?, buscar esa reconciliación en esa diferencia que tuvieron, para que al final fuese también lo que a él le hizo el peso de la responsabilidad, lo hizo cambiar de opinión. Cuando a veces se pierde la tabla en una relación de casado, llegar a esto toma mucho tiempo. En algunos casos nunca llega. Pero cuando hay un corazón sensible y cuando hay corazones sensibles, pues estas historias se pueden narrar. ¿Cuántos de los que nos escuchan en esta mañana, en el contexto de su relación de casado, tuvieron una diferencia por una decisión que uno de los dos iba a tomar, perdieron la tabla, en el proceso el Espíritu Santo les habla y vienen a buscar, ¿verdad?, a sanar la diferencia, porque reconocer que se faltó respeto juega un papel fundamental para que la relación continúe, obviamente, y esa petición de perdón es la pega, es la medicina que se necesita. ¿Cuánta de la gente que nos escucha nos puede narrar experiencias muy parecidas o idénticas a las de Lorel?
encantaría escucharlo. Tú sabes, yo me he tirado un par de rabascanadas a veces. Sí, porque bueno, soy un ser humano, ¿no? Sí, claro. Sí, y no voy a justificar el hecho, o sea, quiero decir, no voy a justificar la mala acción de la rabascana. Pero a veces esas acciones tan humanas, aunque incorrectas, de repente ayudan a que ese jamaquión humano, ¿verdad? Ayuda a que uno como que caiga en tiempo y uno reflexiona y dice, Señor, espérate, ayúdame, que, o sea, perdí la chaveta y no puede ser. Y uno se reubica. Exacto. Y si eso se acompaña con tirar puertas, con el manoplazo, tú sabes, pues son actos que pueden, tú no sabes, por ejemplo, qué pasó en la persona en su pasado. Me pongo de ejemplo, yo no puedo con los manoplazos, yo no puedo con que levanten la voz porque no estoy acostumbrada a eso porque fue lo que viví. Te afecta. Me afecta, me pone, o que alguien no quiera dialogar y todo es cerrado, eso a mí me afecta. Para que tú veas que a algunos les afecta unas cosas y a otros otras. Lo importante aquí es saber cuándo uno falló y reconocer que fallé y tener la valentía de disculparse como ella hizo. Exacto. Y tener el oído afinado para escuchar la voz de Dios cuando te habla, porque de repente te puede hacer sordo. Claro. Y la cosa va a quedar mal, ¿no? El orgullo muchas veces lo elevamos por encima de la voz del Espíritu Santo. Que te habla y no lo oyes. Sí. Y no lo oyes. Exacto. Lo ignoras. 787-993-9700. Si te identificas con esa historia, danos una llamada. Buenos días, Ruta. Hola, buenos días. Dios les bendice. Amén. Eso me hizo recordar un suceso que nos pasó hace como 10 años a mi esposo y a mí. Para ese momento mi esposo estaba desempleado y el sueldo más fuerte de la casa era él. Y digo, sigue siendo él, gracias a Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, pues, por esa situación, pues, no se estaba devengando la misma cantidad. Y él había adquirido una responsabilidad de participar en una ayuda en la iglesia ese sábado. Y el mismo día, durante la mañana, salimos discutiendo. Y él dijo unas cosas que para mí fueron hirientes. Mi reacción fue, entré al cuarto y comencé a llorar. Y llora, y llora, y llora. Y en medio del llanto, yo escucho cuando me dicen, detente, no sigas llorando. Sal y habla. Yo me limpié las lágrimas, salí del cuarto, me paré frente a él, cogí el control y le apagué el televisor y comienzo a hablarle con autoridad. Pero aún así, cuando culminé, cogí las llaves del carro y me fui a hacer unas gestiones. Cuando regreso, como en ese momento lo que había un solo carro en la casa, él viene y ya estaba vestido y me dice, lo único que me dijo fue, ¿a qué hora tengo que llegar a la iglesia? Wow. Yo lo miré, le contesté, él cogió las llaves, se fue, regresó. El asunto se quedó ahí. Cuento largo, corto. A las par de semanas, el Señor le volvió a conceder un nuevo trabajo. Y yo siempre asumí que fue por la obediencia de él haber escuchado lo que yo le dije en ese momento. Wow. Muy bien. Excelente. Gracias por contarnos la historia. ¿Hubo un momento en que hablaron de esa diferencia para dejarla ya de una vez como parte del pasado? ¿Se nos fue? Ok. Por lo menos él reflexionó acerca de las palabras que ella le dijo. Sí, por lo menos. Y se reconoce que la bendición que vino de otro empleo, pues, fue por obediencia. Cuando hay tranques, Él cuando escuchó. no se reconoce. Él escuchó, exacto. Sí. Tiene que haber un grado de ¿cómo se llama? De humildad. Sí, ¿Sabes? No todo el mundo se somete así, ¿no? correcto. Y salud emocional también, Ajá. porque el ego es tan Exacto. y tan imponente Ujú. que trata de consumirte y de, ¿verdad?, llevarte a una prisión, y no, hay que romper con el ego. Adelante, buen día. Buen día. Nada, yo quería traer una historia.
Yo vengo, ¿verdad?, de una familia donde casi todas las mujeres tenemos el genio bien fuerte. Cuando yo me casé, lo primero que me dijeron fue, tú te casas, él es tu esposo, no es tu papá. Por lo tanto, cuando teníamos situaciones, peleábamos porque teníamos los dos el genio fuerte y yo no estaba respetándolo a él como sacerdote del hogar. Yo quería ver que era como una competencia, ver quién ganaba. En un momento dado, cuando Dios me toca, me dice, no, Carmen, tú estás mal, él es el sacerdote, tú lo tienes que respetar. Ahí Dios trabajó conmigo y desde que entonces yo hablé con él y le dije, mira, discúlpame, el sacerdote de este hogar eres tú, yo estoy mal. Nuestro matrimonio ha sido una bendición desde que reconocí eso y le doy gracias a Dios por eso. Wow, tremendo. Tremendo. Diferencias que se sanan reconociendo el rol de cada cual y la posición de cada cual. Y cuando se quebranta y hay ofensa, pues tiene que haber perdón. Excelente. Gracias por tu llamadita. Tremenda. Si no, sería difícil vivir juntos. Sí, En Ruta, sí. muy buen día. Buenos días. Adelante. Yo voto que no también, pero que los cumpleaños no duren más de 2 horas, por favor. Pero mira, Ese te quedaste en el tema de, ese te quedaste en el tema de Don pasó. Cefe. ese no es el tema. Gracias por estar acá, papá. Bendito es que sea, a lo mejor la llamada se quedó ahí. Sí. O tiene hambre, tú sabes. Dios te cuide, papá. Gracias por estar acá. 787-993-9700. 787-993-9700. Preguntando acerca del relato que hizo Lorel Quiles. Si te identificas, si lo has vivido en tu matrimonio, ¿cuál es tu historia, verdad? ¿Cuál es tu caso? Adelante, Ruta, buen día. Pues, buenos días. Buen día, sí. Cuéntanos. Mira, aquí la problemática soy yo. Oh, Me tiró al medio. Mi esposo es pasivo, tranquilo, la que pierde la chaveta. La chaveta, sí. Soy yo. Y doy cantazo en el counter. ¡Casi! Ya, Y rayo. me desespero. O sea, soy bien cortitita de mecha, pero bien cortitita. Y le pido a Dios que me quite eso y sabiduría. Y siempre lo tengo que aceptar. Él es que busca arreglarnos, dar el brazo a torcer. Lo escucho orando, me quebranto. Wow. Y doy gracias a Dios por él. Wow. Porque yo soy la que tengo una personalidad que yo digo, Padre Celestial, por favor, transfórmame, cámbiame como tú quieres que yo sea, porque yo soy tu hija. Ujú. Pero tengo, o sea, un cabito, una cosita que se un chininín de mecha. Sí. Pero ven acá, según reconoces eso, que es una fortaleza, aunque no has podido dominarlo, pero es una fortaleza porque lo reconoces. Cuando te pasa y lo ofendes, le pides perdón, ¿eres fácil para ir a disculparte con él? Ay, sí, también. Ok, Sí. ok. Soy de las dos. Muy bien. Gracias por tu llamada. Qué bien. Conociendo casos aquí. ¿Eh? Ella reconoce que tiene un carácter Claro, que fuerte. está trabajando con él. Ajá. Sí, eso es lo primero, reconocer y aceptar. Ujú. Adelante, Héctor, ¿está por acá? Sí, buenos días, Dios les bendiga. Reconociendo, ¿verdad?, que la palabra dice que el hombre debe amar a la mujer y la mujer respetar a su marido. Ujú. Reconozco, ¿verdad?, y felicito a Lorel por asumir la actitud de pedir perdón, ¿verdad?, cuando entendió que hizo algo impropio. También reconozco que muchas veces no tengo toda la razón, por lo tanto me toca escuchar a mi esposa, que también tiene, ¿verdad?, su dirección y su guianza del Espíritu Santo en bien de la familia, ¿verdad? Así que en esa actitud pues asumo, ¿verdad?, el consejo al tomar las decisiones que concernientes a la familia, ¿verdad? Aparte de eso, Dios las hizo como una ayuda idónea y no como unas demonias. Así que reconozco, ¿verdad?, que la mujer está ahí con un propósito, ¿verdad?, con participar en las decisiones que afectan a la familia, pero también la palabra la llama a respetar a sus maridos. Ujú. Hay un punto, gracias por tu llamada. El punto que Jeff trae también es importante, o sea, el rol que él jugó en la historia es importante porque se aprestaba a tomar una decisión
bien importante que iba a afectar a toda la familia, y terminas reconociendo que no había buscado suficiente dirección de Dios. Y yo creo que esa es la actitud de nosotros los hombres. Cuando nos aprestamos a tomar decisiones porque queremos, porque en nuestra sabiduría pensamos que es lo mejor y no hemos ido a la presencia de Dios y nuestras esposas nos llaman la atención, ahí es que nos damos cuenta que son un tesoro. Porque es bien común que nosotros los varones, por lo menos yo reconozco que en 30 años de casado ha habido momentos en que con mi sabiduría he querido tomar decisiones, y si no hubiese sido por el consejo de ella o por lo que expresó, no hubiese tenido más cuidado en el proceso de la decisión que iba a tomar. Y yo creo que ese rol que Jeff juega en la historia es un rol que nosotros los varones muchas veces que no queremos admitir que estamos equivocados. No queremos admitir que necesitamos ayuda, que siempre partimos de la premisa de que lo sabemos todo. Yo creo que el rol que él juega en la historia, nosotros los varones tenemos que decir que caemos mucho ahí también. Pero es una responsabilidad súper grande, como él lo dice, ¿no? En el escrito, está entre líneas el mensaje de esa responsabilidad de la... O sea, tenemos que estar en una conexión constante, Sí. ¿verdad? Escuchar la voz de Dios, estar con el corazón abierto, porque si no, o sea, tomas tu decisión y sigues para adelante. Correcto. Y tú no tienes, ¿cómo se dice? Una mala intención, obviamente, no quiere afectar a nadie, a tu familia, mucho menos. Pero si no estás escuchando la voz de Dios, de repente tomar una mala decisión es muy fácil. Exacto. Y ni cuenta te da. Exacto. Y no es solo escuchar, es hacer un detente, como tú dices, tomar unas decisiones o dejar de tomar unas decisiones y escuchar. Yo no creo que tú escuchar el consejo de alguien o de tu pareja te haga menos o más, te haga más grande o más pequeño. Por el contrario, está añadiendo a tu vida algo que por un coraje no viste, o algo por una decepción o frustración no pudiste ver. Para eso tienes ahí otros ojos, para que vean contigo, no por ti, sino contigo. Exacto. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Sí. Buen día. Dios le bendiga. Para allá, para el huracán María, yo me casé con una mujer que tenía 2 hijos, o sea que tiene 2 hijos, y tuvimos una discusión fuerte con el hijo varón de ella. Yo me molesté porque mi esposa no asumió postura, y pues me monté en mi guagua. Yo vivo en Ciudad Jardín de Carovana y agarré la ruta 66, y en ese momento me llama una amiga mexicana y yo le planteo la situación y ella me dice: pero tienes que entender que sus hijos llegaron a su vida primero que tú. Y ahí pues me dio un balde de agua fría. Y ya cuando llegué a la entrada de Carolina, Plaza Carolina, pues decidí regresar y hablé con ella y le dije: mira, perdóname, yo sé que tus hijos llegaron primero a tu vida. Y ella me dijo: no es el hecho de que llegaron primero a mi vida, es el hecho de que mis hijos los conozco yo hablaré con él y le plantearé la situación, porque él te tiene que respetar a ti, porque tú eres el hombre de esta casa ahora. Y fíjate, después de eso, esa amistad entre este muchacho y yo fue buenísima. Él comenzó a ir a la iglesia, hizo su bachillerato en ciencias políticas y hoy día se graduó del Air Force, o sea que sirvió para que las cosas él me aceptara como su padrastro, y yo pues comenzar a entenderlo, porque yo no había tenido hijos en mis matrimonios anteriores y era una experiencia nueva para mí, pero definitivamente fue enriquecedora, y del bien, o sea, de un mal caemos a un bien, y definitivamente de allá para acá pues las cosas han marchado muy bien en nuestro hogar. Excelente, Qué bien, papá. qué bueno. Te felicitamos. Te felicitamos porque hay De una eso se parte ahí trata. que fue sensible. Y a veces los hombres endurecemos demasiado el corazón. Tenemos que mantener un corazón sensible a los consejos. Sí, y otra cosa, otro detalle interesante, que a veces Dios usa otra gente. Correcto. O sea, entonces en este caso, si tú te mantienes tan enojado que no quiero oír a nadie, te pierdes la oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de alguien. Exacto. Una amiga lo llama y le dice: oye, mira este detalle. Exacto. Y si él está enfunchado,
quién sabe si se hubiese perdido toda esa relación, ¿no? Y por otra parte le haces un bien tan grande a la otra persona, porque qué bien uno se siente cuando es escuchado. Qué bien uno se siente cuando dice, wow, aporté aunque sea un granito, me escuchó, me entendió, aceptó. Eso, wow. Se siente rico, se siente muy bien, de ambas partes. Tremendo tema qué bonito. Tremendo tema, felicitamos tanto a Lorel como a Jeff, gracias por compartirlo, porque estas historias de la vida real nos bendicen absolutamente a todos, y el que más o el que menos, de una forma u otra, nos identificamos porque en algún momento de la relación hemos podido vivir situaciones muy parecidas, muy similares a lo que ellos narran. ¿Verdad? En esta historia publicada en su página de Facebook. Definitivo. Bueno, en breve vamos a traer un tema, un análisis bien importante. Tenemos de invitado al licenciado Carlos Pérez, licenciado y sacerdote, que nos habla de las elecciones de los Estados Unidos y qué puede significar la agenda de Joe Biden y el Partido Demócrata para lo que son siempre, ¿verdad?, nuestras luchas de valores, de principios, de la familia. Venimos en breve con él. Eso es lo próximo, nadie se vaya. Mientras tanto, Abigail Juarre.